Bueno, en esta parte de la clase vamos a trabajar con el núcleo y la imagen, vamos a demostrar las propiedades o las afirmaciones que dijimos recién, ¿sí? Que dijimos en la parte anterior, ¿sí? Entonces lo que vamos a tomar es una transformación lineal de B a W, ¿sí? Transformación lineal y K cuerpo de los dos espacios que aparecen, ¿sí? En el caso de que lo necesitemos, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a demostrar es que el núcleo de la transformación lineal F es un subespacio del dominio. Esta es la propiedad, ¿sí? Que el núcleo es un subespacio del dominio. Entonces, vamos a demostrar eso, ¿sí? Recordemos que el núcleo de la transformación lineal, ¿sí? Es el conjunto de todos los vectores del espacio de salida, tales que tienen por imagen al vector nulo en el espacio de llegada, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a demostrar que esto es un subespacio, ¿sí? Es un subespacio de B, ¿sí? Eso es lo que queremos demostrar, ¿sí? Esto sería como la tesis de nuestro teorema, ¿no es cierto? Bien, para demostrar que algo es subespacio, nosotros ya sabemos que lo que tenemos que demostrar es que es no vacío, cerrado para la suma y cerrado para la ley externa, ¿sí? Así que vamos a ir adelante con eso, ¿sí? Es muy fácil ver que el núcleo de una transformación lineal cualquiera es distinto del vacío, ya que ya hemos visto, ya que vimos que f del vector nulo del vector nulo en B es igual al vector nulo en W, o sea que por lo menos el vector nulo pertenece al núcleo de la transformación lineal. ¿Está bien? Así que ya verificamos que es no vacío, ¿sí? Así que la primera condición ya estaría. Lo que vamos a hacer ahora es ver que es cerrado para la suma, ¿sí? Entonces vamos a tomar sean B y B' vectores, ¿sí? Del núcleo de esa transformación lineal, ¿sí? Lo que vamos a verificar es que B más B' también está en el núcleo. Ahora, como B y B' son vectores del núcleo, ¿sí? Entonces sus imágenes van a ser el vector nulo, o sea, f de B va a ser el vector nulo, ¿sí? Y f de B' también va a ser el vector nulo, ¿sí? Entonces vamos a sumar eso, con lo cual f de B más f de B' me va a dar el vector nulo en W más el vector nulo en W, pero el vector nulo en W más el vector nulo en W es el vector nulo en W. Ahora, esto, por la definición de transformación lineal, la primera condición, ¿sí? Lo que me dice es que va a ser lo mismo que f de B más B', ¿no es cierto? Y esto va a ser igual al vector nulo en W. Ahora, si f de B más B' me da el vector nulo en W, esto me está diciendo que este vector de acá pertenece al núcleo, ¿sí? O sea que B más B' pertenece al núcleo de la transformación lineal F. Esto es porque recuerden que en el núcleo están todos los vectores cuya imagen es el vector nulo. Y acá lo que dedujimos es que B más B' es un vector que tiene por imagen al vector nulo, así que B más B' está en el núcleo. Veamos que lo que hicimos, resumiendo, fue tomar dos vectores del núcleo por separado, P y B', vectores del núcleo, y llegamos a que su suma pertenece al núcleo. Esto es decir, que el núcleo es cerrado para la suma, ¿sí? Es decir, la segunda condición, ¿sí? O sea que el núcleo es cerrado para la suma de vectores, ¿no? Obviamente. Y vamos a la tercera condición, en donde vamos a tratar de probar que el núcleo es cerrado para la ley externa, ¿sí? Entonces vamos a tomar un vector B en el núcleo de la transformación y un escalar alfa cualquiera. Entonces, como B pertenece al núcleo de la transformación, ¿sí? Tenemos que su imagen, ¿sí? F de B es el vector nulo en W, ¿sí? Bueno, ahora multiplicamos por alfa, ¿sí? ¿Sí? Por alfa del cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a tener que alfa por f de b es igual a alfa
por el vector nulo. Ahora, alfa por el vector nulo, ¿sí? Por las propiedades de espacios vectoriales, ¿sí? Es el vector nulo en W obviamente. Y esto por la definición de transformación lineal es f de alfa por b, ¿sí? Es decir que acá lo que hice fue, del lado izquierdo usé la definición de transformación lineal, ¿no? Definición de transformación lineal, la segunda parte, ¿no es cierto? Y del lado derecho lo que usé es una propiedad de espacio vectorial. Ahora, acá lo que obtenemos, ¿sí? Es que f de alfa por d, b, me da el vector nulo. Esto quiere decir que este vectorcito, como me da por imagen al vector nulo, alfa por b, pertenece al núcleo de la transformación lineal. Y es justamente lo que queríamos, ¿sí? Revisamos lo que hicimos fue tomar un vector del núcleo y un escalar cualquiera. Y llegamos a que ese escalar por el vector pertenece al núcleo. Es decir, lo que hemos demostrado acá es que el núcleo es cerrado para la ley externa, ¿sí? Y esto me alcanza tanto esta condición como esta otra condición, ¿sí? Me alcanza justamente para demostrar, para afirmar que el núcleo es un subespacio del dominio, ¿sí? Entonces, por 1, 2 y 3, el núcleo es un subespacio del dominio como queríamos verificar. Bueno, vamos a pasar a la otra propiedad que habíamos enunciado. Vamos por la otra propiedad, ¿sí? Que lo que nos decía era que si nosotros teníamos una transformación lineal, ¿sí? De B a W, ¿sí? K es el cuerpo, entonces lo que teníamos es que el conjunto imagen de F, que está definido como todos los W de W tales que existe un B, en B con la propiedad de que su imagen cae en W, ¿sí? O sea que su imagen es SW, ¿sí? Esto es un subespacio, pero del codominio, o sea de W. Muy bien, vamos a la demostración de esto. Recordemos que para la demostración tenemos que verificar que no sea vacío, cerrado para la suma y cerrado para el producto. Bien. ¿Cómo hacemos para verificar que la imagen no es el conjunto vacío? Muy sencillo, de la misma manera que hicimos antes, ¿sí? Nosotros sabemos que f de el vector nulo en B me da el vector nulo en W, con lo cual el vector nulo en W pertenece al conjunto imagen, ¿sí? Ya que es imagen de alguien, ¿sí? Así que esto ya me estaría diciendo que el conjunto imagen no va a ser vacío. Esto para cualquier transformación, ¿sí? Así que ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a verificar que el conjunto imagen es cerrado para la suma. Entonces vamos a tomar W y W' en la imagen de F. Entonces, como W está en la imagen de F, existe un B en B, ¿sí? Y también existe un B' en B, tales que F de B es W y F de B' es W'. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sumar a ambos miembros esto. Entonces, vamos a sumar F de B más F de B' es igual a W más W'. Y por definición de transformación lineal, o sea que acá lo que hice fue sumar a ambos miembros, ¿sí? Y acá voy a usar la definición de transformación lineal, ya que f de b más f de b' es lo mismo que f de b más b'. Esta es la definición 1 de transformación lineal. Y esto me va a dar w más w'. Ahora bien, ¿cómo b pertenece a b y b' pertenece a b y b es un espacio vectorial, ¿sí? Es un espacio vectorial, entonces quiere decir que es cerrado para la suma, o sea, b más b' también pertenece a b. Esto, ¿sí? A ver, ¿por qué lo aclaro? Porque entonces, esta cuestión de acá y esta cuestión de acá
me estaría diciendo, ¿sí? O sea que todo esto me está diciendo que existe un vector de B, que sería B más B', cuya imagen es W más W'. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo justamente que W más W' pertenece a la imagen de F, ¿no? Porque hay un vector, ¿sí?, que lo tiene por imagen. Entonces, repasando lo que hicimos, ¿sí?, fue tomar dos vectores por separado de la imagen y llegamos a que su suma está en la imagen. Eso me estaría diciendo que la imagen es cerrada para la suma. Así que ya estaría aprobada la parte de la imagen cerrada para la suma. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un W en la imagen y un escalar alfa del cuerpo. Entonces, como W está en la imagen, existe un vector B de B tal que F de B es igual a W. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer es multiplicar por alfa a ambos miembros. Y entonces me va a quedar alfa por F de B es igual a alfa por W. O sea, por definición de transformación lineal, F de alfa por W, ¿sí?, esto es por la definición de transformación lineal, en la parte 2, en este caso, ¿no? El F de alfa por B es igual a alfa por W, ¿sí? Ahora, como B pertenece a B, entonces alfa por B también pertenece a B, porque B justamente es espacio vectorial, la misma justificación que antes, ¿sí? Entonces acá estamos de nuevo en la misma, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es esta condición y esta condición, ¿sí?, garantizan que alfa por W es imagen de alguien de B grande, ¿no? O sea que alfa por W pertenece a la imagen de F, ¿sí? Y si alfa por W pertenece a la imagen de F, ¿sí?, estaríamos probando que la imagen de F es cerrada para el producto. Entonces, de esta manera es que demostramos que el núcleo de una transformación lineal es un subespacio del dominio de la misma y la imagen de una transformación lineal es un subespacio del codominio, ¿sí? Dicho esto, ¿sí?, entonces estamos trabajando con un montón de espacios vectoriales, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con los espacios de salida y de llegada, que son espacios vectoriales, y además ya nos hemos generado, con una sola transformación lineal, nos hemos generado un subespacio en B y un subespacio en W, a los cuales digamos, los podemos trabajar de la misma manera que los trabajábamos antes, ¿no? A partir de sus bases. Bien, bueno, de esta manera vamos a dar cierre a esta primera parte, ¿sí? Vamos a hacer alguna clase con algunos ejemplos, ¿sí? Y luego vamos a empezar a ver algunas propiedades de las transformaciones lineales.